Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntas somos Lucifer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder. Wow, otro episodio más. ¿Qué pensaría que íbamos a llegar tan lejos, man? ¿Quién pensaría que vamos a terminar una temporada? O casi. ¿Quién pensaría que íbamos a leer 7 libros en vacaciones? Y deja tú un libro por semana sin estar obligadas a ello. Exactamente, eso es muy fuerte. Hoy esta semana no me costó tanto porque leímos mi libro favorito de todos los tiempos, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Pero por qué no te gustó tanto? No me costó tanto. Ok, ya dije, ¿cómo que no te gustó si estás leyendo tu libro favorito? No, ¿qué te pasa? Es Rulfo, no hay manera de que no me sea Rulfo. Aparte es un libro muy rico de leer y muy rápido, entonces, no sé, sí, yo también lo disfruté mucho. Sí, en términos técnicos, en mi edición son 132 páginas. Creo que también en la mía algo por el estilo. A ver, miremos. Comparemos ediciones. Sí, también ¿Qué en la edición mía. tienes? La de los 100 años. Yo tengo la de los 30 años. Pero ¿cuál es la editorial? RM. Sí, esa merengues. Claro, porque es la Sí. que hizo contrato con la Fundación Juan Rulfo, que Ajá. es la que hicieron los herederos de Juan Rulfo, y es la que tiene el derecho de sus únicos 3 libros. ¡Sas! ¡Qué envidia! Imagínate llegar a editar algo como esto. Ya sé, no sé, a veces me siento, no sé si a ti te pasa, yo creo que sí, que uno se siente tan poca cosa, pero pues ya veremos con el tiempo. Y que sientes que como que todavía no estás listo, ¿no? O sea, ya 3 años de universidad, estamos a un año, Sí. bueno, yo 1 año y medio de salir, y aún así sientes que no das el ancho. Ajá. Creo que hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Sí, y sobre todo con los profesores tan geniales que nos cargamos, entonces, olvídate. Sí, y más esta semana que tenemos trauma porque ustedes no lo saben, pero nosotros ya entramos a la escuela. Obviamente clases en línea. Sí. Hay un par de nuevos profesores que están impactantes, otro par de profesores antiguos que, Dios santo, y pues sí, uno se siente chiquito. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, démosle de lleno a esto. Entremos, Sí, por favor, lo como decimos necesito. los mexicanos, a lo que te truje chencha. ¿Quién sabe quién será Shencha? Pero sí. Oye, pues vamos a leer, bueno, ya leímos un libro mexicano, vamos a incorporar frases mexicanas. Oye, sí, tienes razón. Sí, esto va a ser de frases mexicanas. Este capítulo vamos a soltarles todos nuestros refranes, porque tenemos un montón. Las abuelitas saben mucho de eso. Si tienen abuelitas, pongan a su abuelita a escuchar Sí. nuestro podcast, porque hoy vamos a soltar refranes duro y macizo. ¡Sas! Mi celular se acaba de dar un fregazo. Sí, lo escuchamos todos que murió. ¿Otra vez? Sí, a ver si prende. Sí prende. ¡Ah! Soy pobre, no tengo para otro celular. Y no tenemos ni para libros, que tenemos que comprar libros. Dale con Juan Rulfo, a quien amo con locura. Bueno, Juan Rulfo, el hermosísimo Juan Rulfo, nació un 16 de mayo de 1917, pues ya obviamente fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor. Qué envidia. Sí, yo ahí tengo algo que decir. Yo ya te lo conté a ti. No voy a decir Ajá. el apellido porque para empezar te ves como tonta cuando lo menciono. Pero yo ya te he dicho que tuve un familiar que conoció a Juan Rulfo, al cual yo envidio. Bueno, envidiaba porque ya murió. Y que Ya me tenía acordé. fotos de Juan Rulfo y con Juan Rulfo. Sí, Sí. y en serio que yo no quisiera en herencia nada más que alguna de las fotos que tenía él con Juan Rulfo. Esa era una cosa impresionante y genial Sí. que tristemente no pude adquirir de ninguna manera, pero hubiera sido genial, hubiera sido una joya. Imagínate traer una foto de Juan Rulfo, la pondría como separador de Pedro Páramo, de hecho. Sí. Bueno, sigue, Bueno, perdón. aparte de ser conocido por la novela de la que hoy vamos a hablar, de Pedro Páramo, también es muy conocido por su volumen de cuentos El Llano en Llamas, que ¿sí lo has leído tú? Sí, de hecho, tengo la edición que va en el box set de tu edición de Pedro Páramo. Sas. Porque se supone que tu edición de Pedro Páramo es de color como crema o blanco, Sí, y luego el Llano en Llamas, que es verde. es verde. Ajá. Sí, y el de las cartas, que es rojo, que se supone que es un box set que forma la bandera de México, verde, blanco y rojo. Ok. Yo tristemente nada más tengo ese libro en esa edición, pero sí. Bueno, yo nada más he leído uno que otro cuento, pero la verdad, mis respetos para la escritura de este hombre.
Bueno, siguiendo. Cuando él tenía muy poca edad, sus padres murieron y por esa razón, pues tuvo que irse a vivir a un internado en Guadalajara. En ese lugar conoció la biblioteca literaria de un cura y fue así como se interesó por el mundo literario. Después de eso estudió la Facultad de Filosofía y Letras y se convirtió en un conocedor de la literatura histórica. Pues básicamente esa es toda su formación, pero después de que escribió su libro, su famosa novela, como ya mencioné, Pedro Páramo, Rulfo se acerca al cine como escritor y fotógrafo. Y después de Pedro Páramo, que yo tenía una confusión porque yo pensaba que después de esta novela no había escrito otra cosa, pues resulta que sí, escribió otra novela, El Gallo de Oro, y después de esta comienza en el mundo de los cortometrajes. Sí, que después del Gallo de Oro es cuando se supone que paró. Sí, fíjate que yo pensaba que había parado con Pedro Páramo. No sé por qué mi cerebro hizo esa hilación tan extraña, pero pues sí. Y supongo que porque la consideramos como su obra maestra, entonces uno piensa, no, pues después de eso ya no pudo venir nada mejor, entonces paró ahí. Sí. Pero no, sí, es como esta cuestión mítica que existe alrededor de Juan Rulfo. Sí, bueno, pues resulta que había otra novela de la que yo no estaba enterada. Y las últimas 2 décadas de su vida se dedicó al Instituto Nacional Indigenista, en donde editó una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México. Así de fuerte. Y pues ya falleció el 7 de enero de 1986 y fue aquí, cuando ya murió, que su prestigio como escritor comenzó a aumentar. Qué raro, ¿no? Y pues ahora es uno de los autores mexicanos más leídos, tanto en México como en el extranjero. Wow, fíjate que estuve leyendo y investigué, bueno, de las notas que vi, decía que Pedro Páramo era uno de los libros más traducidos de México, o sea, que haya salido de México, Sí. que se tradujeron a más idiomas, Uh-huh. lo cual es muy impresionante porque estamos acostumbrados a que lo que se hace en México y tiene éxito se queda en México. Sí. Y pues creo que es un gran mérito para Juan Rulfo. Lo que sí es que me recuerda las clases, creo que fue de lingüística, Uh-huh. en el que decían, bueno, ¿y cómo traduces el burrito? Sí. El burrito de alimento, ¿cómo lo traduces a otro idioma? Entonces uno se queda pensando, sobre todo lo que nosotros conocemos como arcaísmos. Sí, es lo que te iba a decir. Hay una expresión que se repite varias veces. Dice, ahí lo haiga. O sea, ¿cómo traduces eso al inglés o a cualquier otro idioma? O sea, Ah, claro, eso sí. nada más es mexicano, pues. Sí, no hay manera de traducir ese tipo de cosas. O el payá, me parece que en Pedro Páramo no lo tiene, pero en El Llano en Llamas, en algunos de sus cuentos, sí tiene esas expresiones contraídas Uh-huh. que se usan en los pueblos de aquí. E incluso las usamos nosotros en la ciudad. Sí. Entonces sí te quedas pensando, bueno, ¿y cómo se traduce eso al inglés, al alemán, al francés? Uh-huh. Bueno, todo el francés se podría tener como una idea de qué contracción harían ellos, pero en las lenguas germánicas no tengo ni mínima idea Uh-huh. de cómo rayos pueden traducir algo como eso. Sí, ¿no? Y bueno, ya te decía que a mí me resulta sencilla la lectura de Pedro Páramo, ¿no? Pero también yo creo que es por esas expresiones con las que también ya estamos familiarizadas. Pero, por ejemplo, hay un libro que se supone que lo debimos haber leído ya, que no lo hemos leído, el de Tres Tristes Tigres, en donde vienen muchos modismos cubanos que no entendemos y que se nos hace muy complicado. Entonces me imagino a otras personas, ¿no? Pues de otros países que se ponen a leer los modismos mexicanos y se quedan así como de, ¿what? De otros países intentando. Ajá, Sí, totalmente. pues sí. Es mi turno de contarles de qué va la historia de Pedro Páramo para aquellas personas que no lo han leído. Que yo quiero preguntarles de qué planeta vienen que no han leído Pedro Páramo. La Pero verdad. bueno, dejando de lado mi molestia, porque amo a Rulfo. Es que es muy buen libro. Es la historia, bueno, les voy a leer la primera línea, bueno, la primera frase, para que se den una idea, porque me parece que Pedro Páramo y Juan Rulfo tienen unos comienzos muy poderosos, y esta es la primera línea del libro. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vive mi padre, un tal Pedro Páramo. Literal, así comienza el libro, y de eso va la historia. Sí. Es este hombre llamado Juan Preciado que llega a este pueblo imaginario hasta cierto punto, porque ya existe en México un pueblo que se llama Comala. Llega a Comala porque le dijeron que ahí vivía su papá, al cual él no conoció, que se llamaba Pedro Páramo. Entonces, pues esta persona llega a un pueblo que se puede decir abandonado y lo primero que se topa es con un arriero que se llama Abundio. Uh-huh. Y empiezan a platicar mientras bajan
al lugar. Me causa ruido porque Abundio describe Comala como este sitio tan caliente que se le considera la puerta del infierno, al grado que dice que los muertos regresan a Comala por su cobija, porque en el infierno tienen frío. Es una cosa gloriosa. Sí. Hay otra cosa, yo en la semana te comentaba acerca del nombre de Comala, de dónde pudo haber venido. Y a mí me suena muy parecida a la palabra comal. Aquí en México un comal es como, ¿cómo lo podrías decir? Una plancha. Sí, como una plancha que normalmente se utiliza para calentar las tortillas. Pero esa palabra viene del náhuatl, que se dice tal cual comali. Si te fijas, tiene mucha similitud con comala. Y aparte, ahora que te agregas tú la descripción de Abundio del lugar tan caliente, pues un comal es un lugar muy caliente. Entonces, no sé, a mí me causó ruido eso. Ya te lo había mencionado a ti. Sí, que de hecho yo vi una edición, la cual estuve a punto de robar. Pobre de nuestro profe de latín de los primeros semestres, que también fue nuestro profesor de Biblia. Ajá. Yo quería robarle esa edición, te lo juro, porque era muy genial. Estaba con notas a mano, no a pie de página ni comentada ni nada por el estilo, notas a mano de un autor, no recuerdo qué autor en específico, pero es un autor de la ciudad donde nosotras nacimos y crecimos. Y es muy interesante porque esa fue la primera nota que vi. Él decía que Comala era una contracción de Isa del Sur, supongo, de la palabra cosa mala. Entonces, él le daba esa connotación como de terror al pueblo desde el inicio. ¿A qué viene esto? A que conforme va avanzando la historia, Juan Preciado se va topando con otras personas, pese a que Abundio desde el inicio le dice que en Comala ya no vive nadie. Entonces, genera este ambiente de cierto terror, de pues duda, preocupación y consternación de si se está volviendo loco, si tiene alucinaciones o si hay fantasmas en el pueblo. Sí. Entonces, bueno, hasta ahí se los voy a dejar porque ya hablarles de lo que sigue después es darles el spoiler de la edad del libro. Es que tienen que leerlo de verdad. Al principio causa mucha confusión porque en realidad no sabes bien de lo que te está hablando, pero después de determinado punto es genial porque el lector va hilando las historias que te van contando en el libro y todo cobra sentido. Es como un ¡puf! En la cabeza. No, que encima no es fortuito. Bueno, mucha gente está este chiste literario de que Juan Rulfo se cayó y mezcló todas las hojas de la novela. Sí. Y así lo mandó a la editorial. No, de hecho no. En este estudio ridículamente largo, que ya me regañaron el día de hoy una maestra, de hecho, por hacer cosas ridículamente largas. Justamente hoy. Sí, justamente hoy. En este ensayo ridículamente largo que hice respecto a Pedro Páramo, encontré un patrón. No es necesariamente que haya sido de forma fortuita. Cada uno de los personajes lleva una introducción porque tiene un porqué, valga la redundancia, en el libro. Así, a grandes rasgos, puedo decir que es la presentación del personaje y luego hacen un retroceso, un flashback, o lo que nosotros conocemos en la jerga literaria como una analepsis, a la manera en la que tal o cual persona murió. ¿Sí? O sea, entonces es primero la presentación con Juan Preciado y luego este flashback. Sí. Entonces lleva una secuencia, no es así como que, pues de verdad se tropezó, se cayó Juan Rulfo y dijo, no, pues así mero, mézclalos todos y sobres, sí. mándalo a la editorial. No, sí lleva una secuencia. Y es este tiempo fragmentado, tiempo quebrado. Sí. Lo que hace que al principio de la novela, hasta determinado punto, que es donde toma el giro, no sorpresivo, pero ese giro que te hace comprender todo, la primera lectura es un poco complicada. Sí. Incluso un poco sin sentido. Sí, la verdad, sí. Yo lo que sí les voy a recomendar es que la lean una vez, lleguen a ese punto y si quieren en ese punto, que lo van a saber cuál es el punto del que les estamos hablando, en ese punto en específico regresen y lo relean, porque cuando lleguen a ese momento se van a dar cuenta de que la novela cobra otro sentido completamente diferente cuando se enteran de lo que está pasando de verdad. Que incluso ya hay un meme en la página acerca de eso. ¿Nuestro? Sí, vine a Comala porque me dijeron que cayó yo mi padre. 3 horitos después, ¡zas! Sí, claro. Y es sobre el punto en el que les estamos hablando, sobre el momento en el que les estamos hablando. Si quieren enterarse del spoiler, vayan a la página. Sí, claro. De hecho, también de eso te quería hablar, de la estructura. Ya hablas tú como de un tiempo quebrado, ¿no? A mí me pareció sí. la novela como con el estilo contrapuntístico, o sea, la novela de contrapunto. ¿Qué es la novela de contrapunto? Es una técnica narrativa
narrativa es una técnica muy dinámica. ¿Por qué? Porque como dijo Lucy, presenta los tiempos de manera simultánea, pero algo muy interesante es que también los personajes entran simultáneamente y los lugares. Entonces el lector no está prevenido de esos cambios y es lo que causa la confusión. Sí, totalmente, totalmente, y como tú lo dices, le da el dinamismo a la novela, Sí. y hace que uno esté pegado a la novela, pese a que al principio no le entiendes mucho, estás como aferrado a la idea de, en algún momento lo voy a entender, en algún momento lo voy a entender, y le sigues. Sí, es totalmente lo que hace que te intereses por el libro. Aparte que, bueno, no sé tú qué opines, pero yo creo que si el libro estuviera, digámoslo, ordenado, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente está ordenado de esa manera a propósito, pero si estuviera, ¿cómo decirlo? Temporalmente ordenado. Sí, si fuera lineal. Ajá, exactamente, si fuera lineal, a lo mejor la historia sería un poco medio aburrida, no sé qué opinas tú. No sería un poco medio aburrida, sería muy, muy aburrida. Sería como estar leyendo a Edgar Allan Poe, pero en mexicano. Es que sí, francamente, franca y tristemente, así sería como un intento de Edgar Allan Poe, pero en mexicano, Sí. que no sabe si es misterio, terror, detectivesco o cosas por el estilo. Y pues no, o sea, todo, de hecho, la primicia de Pedro Páramo está en este tiempo que se puede llamar fragmentado, o como tú lo dices, de contrapunto. Entonces, ahí en eso principalmente se basa la historia. Le quitas eso y tiras toda la novela. Sí, aparte que también yo creo que se divide en dos partes, la historia de Pedro Páramo y Juan Preciado. Sí. Bueno, yo he escuchado a algunos que dicen que no tiene una división como tal, pero a mí sí me lo parece, porque cuando terminas de leer el libro te das cuenta que no queda ningún cabo suelto. No queda ningún cabo suelto, y fíjate que sí, como tú lo dijiste, sí están estas dos vertientes de Pedro Páramo, que la mayoría se maneja, ¿cómo lo diré? Como en ecos. A mí me parece que son ecos. Sí. Entonces, estos ecos son los que cuentan, porque hay espacios en los que aparece Pedro Páramo tal cual, sobre todo los de la infancia, pero en ningún momento, no estoy completamente segura, pero no lo cuenta él en primera persona. No. Y esa es otra característica que me gustó mucho del libro. Las personas de los tiempos verbales cambian. Por ejemplo, hay momentos en los que Juan Preciado está hablando en primera persona del presente, y luego habla en primera persona del pasado, y luego están estas cuestiones de Pedro Páramo que están en tercera persona, o que puede ser que alguien está hablando sobre algo que ocurrió con Pedro Páramo, entonces ya está este narrador testigo, y es muy versátil, cambia estos, bueno, no son capítulos, son como fragmentos o espacios de recuerdos. Entonces cada espacio de recuerdo tiene un narrador dependiendo de el momento, el lugar y de quién se está hablando, y es algo que también gusta mucho, y que también pueden, cuando lean la novela o si ya la leyeron, pueden identificarlo. Los espacios de Juan Preciado siempre o casi siempre es en primera persona. El tiempo puede variar un poco, pero sí están en primera persona. Los de Pedro Páramo siempre van a estar en tercera o con este narrador testigo. Nunca va a ser en primera persona. Fíjate que por ese tipo de cosas, ahora que lo mencionas, a mí en ciertas partes se me figuró estar mirando una película y no sé, creo que tiene elementos de la película, y ya sobre todo ahora que me enteré que Juan Rulfo se dedicó después al cine, ¿no? No sé tú, pero a mí se me figuró pues que había close-up, o sea, el encuadre de los personajes y las situaciones. Por ejemplo, hay uno en específico en donde se habla de los hermanos Donis y Dorotea. Claro. En donde está en esta casa que se le está cayendo el techo y todo. O sea, la dirección en la que te muestra el país, bueno, la casa, es de tal manera que parece un escenario, o como estos estudios de filmaciones. No sé si te lo parece a ti. Pues sí, de hecho sí, fíjate que no es nada más esta escena, hay varias escenas que te dan esta sensación. Sí, obviamente. De estar viendo una película. Es esta película que se reproduce en tu cabeza. Supongo que mucha de la situación de cineasta que tuvo Juan Rulfo se vio reflejada en la novela. Y sí, incluso puedes hablar de la fotografía, no sé, una manera de expresarse que yo creo que bien llevada al cine podría ser una gran película incluso en Hollywood, así, tal cual. Es que también a mí se me figuró que había como efecto de cámara lenta, sobre todo cuando describían los rostros de las personas cuando les daban la noticia de que tal persona había muerto, cosas por el estilo. O sea, se me figuraba este efecto con la cámara, este acercamiento hacia el rostro. De novela mexicana, así, dramatiquísimo. Con la mano en la frente y todo.
Tal cual, sí. Eso te sirve para un meme también, con Sí, esta sí. mujer que así, sí. Sí, es cierto. Cuando Miguel Páramo, que Miguel Páramo es el hijo favorito, por decirlo de alguna manera, de Pedro Páramo, cuando Miguel Páramo llega Ah, sí. con esta, no es Dolores, con esa Damina, sí, me parece que es Ujú. Damina, que porque le dice que está Ah, muerto, y porque ajá. la mujer escucha Sí. fantasmas, es una cosa genial, y que le dice que iba en el caballo y que de repente se le borró todo, que le dice que quizás está loco, dice Miguel, y esta mujer le dice, no, no estás loco, estás muerto. Eso también es una cuestión muy dramática, e incluso los diálogos son como muy estudiados, no sé, no hay nada, Sí. no hay algo que el autor hubiera dejado al azar. Todos los diálogos son como muy específicos, como que no puso letras de más, pero tampoco puso letras de menos dentro de su novela. Y aparte la descripción de Comala, o sea, esta descripción de todo quieto, todo tranquilo, solo, igual con esta ilusión de cámara lenta, o sea, este tiempo, no tiempo, no sé, te digo, se me figuró estar mirando una película. Sí, sí. Ya me acordé cómo se llama la señora. Se llama Dubige. Sí, Eduviges, porque sí, sí, su hermana es Damina. Sí, entonces, sí, doña Eduviges es sí, sí. la que se supone que vio a Miguel Páramo después de su muerte. Eso es un tip que les voy a dejar para que se vayan haciendo la idea de por dónde va esta situación. Que hay algo que me Ujú, gustó mucho de la novela desde la primera vez que la leí. ujú. Uno que vive aquí en la frontera, estamos muy acostumbrados a ver la cultura estadounidense como propia encima. Entonces, Sí, leer de pronto un libro que refleja tanto de México, pese a que es un lugar inexistente, porque en aquel entonces Comala no existía. Me parece que hay una ciudad que se llama Comala, como para el estado de neta, Guerrero, Morelia, no sé por allá. Sí, como por Michoacán, no bueno, por manches. aquellos lugares. Pero en aquel entonces no existía como tal este lugar llamado Comala. Entonces, te da mucho como esta situación de México. Y eso es algo que se ve en todos sus libros, en los cuentos de El Llano en Llamas también está esta cuestión desértica, pero no es una cuestión desértica como acá en el norte que ves llano para todos lados, o ves dunas, que para los que no saben lo que son las dunas, son estos montañas, estos cerros de tierra, de arena, enormes, donde no ves Sí, nada. Es como ver el Sahara, pero en chiquito. Entonces, él sí. maneja esta cuestión desértica me refiero a desértica de que no hay nada a la redonda. Están estas plantas que pueden ser escasas y no tienen hojas donde te puedas tapar del sol. Y está esta terracería que parece Sí. inmensa para llegar al otro pueblo, pero no hay esta cualidad Ujú. de desierto como lo conocemos acá en el norte. Y pese a eso, no sé, me genera Sí, no. mucho, más allá del lenguaje, como la sensación de que sí, o sea, no hay otro lugar donde se pueda ambientar Comala. Por ejemplo, no puedes leer Pedro Páramo y pensar, por error incluso, que estuvo ambientada en Colombia o no sé, en algún lugar del sur. Que bien, No, sí se puede pensar eso de, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera se puede sí. sentir acá del sur, como para Oaxaca, como para Campeche, como para esos lugares, ajá, para esos lugares selváticos. En cambio, sí, en cambio, Pedro Páramo, o sea, Comala no lo puedes ubicar en otro lugar que no sea México. No, y aparte, o sea, sabes que el libro habla de México por las descripciones que te hace el maíz. Cuando te habla acerca del chocolate caliente que se tomaban Ay, los qué hombres rico. estos y cómo Sí, masticaban la tortilla y cómo crujía la tortilla cuando la enredaban, o sea, eso es totalmente sí, y un México. hambre también enorme. Es que ustedes no saben lo rico que es sentarse a comerse una tortilla medio quemada con un chocolate caliente, pero Pero, caliente. y es que acá tenemos preparar el chocolate, además de espumoso, cremoso. Tiene una manera Sí, de ser muy cremosa. Que no, sí, bueno, eso recuerda a casa, recuerda a infancia, a tu abuelita preparándote sí. el chocolate, las tortillas de la abuelita. No sé, es muy de México. También me recordó un poco al libro Los ladrones de Los Río Frío. bandidos, Ya ves que también sí. ahí se hacen muchas... Ah, sí, los bandidos, perdón. Los bandidos de Río Frío. Que se hacen muchas alusiones a la comida y se te antoja un montón. O sea, estás leyendo ese libro y te da un montón de hambre. Y más nosotras Sí, mexicanas, leyendo platillos mexicanos, pues olvídense. te da más hambre. Fíjate que eso es Sí. muy raro, porque cualquiera diría, bueno, la cualidad principal por la que recuerda a México es por la mención de la bola. Acá, Ujú. bueno, a los que no saben, la bola es esta especie de asociación de revolucionarios
En realidad Ajá, eran simples campesinos que quisieron entrarle a la batalla para ver qué podían sacar económicamente de eso durante la sí. revolución. Y Ujú, es esta mención que hay un par de veces dentro de la novela, mencionan a la bola como tal. Y ahí viene la sí, bola, y era pasar por los pueblos reclutando personas que se unieran a la revolución para sí. poder derrocar al gobierno. Y yo estoy hablando de la Revolución Mexicana, literalmente. Entonces uno pensaría que es por todas estas menciones de la bola que se centra en México el libro. Y no, son todos estos elementos externos, la comida, el lenguaje, El las lenguaje. descripciones, lo que hace que se sienta México en el libro, no tanto la mención histórica de estas Sí. cuestiones. De hecho, eso queda muy por debajo y muy en segundo término. También los verbos que terminan en doble E, cómo nos Ajá. apoyamos los mexicanos. Bueno, no conozco a personas de otros países, ¿verdad? Pero por lo menos en México es muy normal que estas palabras que terminan con doble E nos apoyemos en una I. Por ejemplo, en voltear. En lugar de decir volteé, decimos Sí. volteé. Y en el libro aparece tal cual. Yo volteé y le dije, o sea, Sí, tal cual, sí, tal cual. fíjate que tiene mucho sonido, yo sé, suena chiste, ¿no? Ujú, Pero tiene mucho sí, esta vocalización del mexicano. O sea, sí, no hay una manera de que uno pierda la idea. Y es esta vocalización del mexicano promedio, no de los mexicanos cultos, o sea, no de las palabras que nosotros podamos decir. Y eso es muy de Juan Rulfo. En El Llano en sí, Llamas aparece muchísimo, sobre todo los pos o el pa' allá y sí. pa' acá. Sí, o sea, ustedes nos escuchan hablando acá un poco más normal, ¿no? Pero en la vida real decimos Más volteé y para acá y normal. para A ver, dime Chile, Chilaca 80 y ve y díselo a un chilango. Claro que no, no tenemos acento normal ni de chiste. bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Nos gana el norte. No, y fíjate que hay otra cosa que también me gusta mucho de esta novela, que no sé si ya te lo había mencionado, pero mi celebración favorita del mundo es el Día de Muertos. El Día de Sí, Muertos porque acá en México no se celebra para empezar, se celebra en primero. Y sí, o sea, sí, no es una cuestión triste. no, Y yo ya lo he compartido varias veces. Para mí, el Día de Muertos debe de llevar mariachi. Para mí, el Día de sí. Muertos debe llevar comida, debe llevar Tequila, tequila, debe llevar sí. un montón de gente cantando, lo cual, Flores de cempasúchil, sí, lo cual a mucha gente le parece muy extraño, porque son muertos, como por qué los celebras, como por qué estás contento. Bueno, es que nosotros tenemos esta creencia ujú, de que las personas siguen el camino de Cempasúchil hasta el altar que se les hace y sí, conviven con nosotros los vivos un tiempo. Entonces tú les dejas comida para que ellos coman y les dejas agua y les dejas lo que sea que les agrade para que ellos vengan, disfruten y se vayan. Y obviamente al disfrutar lo compartan contigo. Por eso se les lleva sí, música. Entonces, sí, siento que toda esta idea del muerto viviente o del muerto que regresa con esa vitalidad se ve ujú, muy, muy plasmada en Pedro Páramo. sí, Los ecos, las voces, todas estas cuestiones que le aparecen a Juan Preciado, rememoran el Día de Muertos, rememoran los muertos que regresan ya sea para contarte la historia, no sé, para ponerte al día, para ponerse al día de lo que te está pasando a ti en la sí. vida, cosas por el estilo. Y eso es otro aspecto que me gusta mucho, muchísimo de esta novela, que más allá de tener muertos, tiene muertos vivientes, y no me refiero a zombies, No, no, no tiene nada que ver con zombies. Y pues son estos muertos que hacen que no sé, que te agrade la idea de morirte. de pasar a mejor vida. Uno se lo Sí, plantea. no, es que Pedro, bueno, el libro de Pedro Páramo tiene esta cuestión de la vida después de la muerte, pero no en el sentido que conocemos hoy, por ejemplo, ya sea cielo o infierno, ¿no? No, sino una vida realmente después de la muerte, o sea, estás en el mismo lugar en donde tal vez te moriste, convives con los vivos y con los muertos. Pedro Páramo tiene Sí, esto. fíjate. Y ese punto que tocas me gusta bastante. Con los vivos y con los muertos. O sea, no es nada Sí, más esta cualidad de con unos o con otros. Es, no sé, como más universal. Y sí, sí, esa idea está muy padre. Acá lo sí, conocemos, bueno, o lo conocíamos como el Mitlán. Entonces, sí, como enorme Mitlán, que es sí, como una especie de inframundo, ajá,
donde Feliz. conviven, sí, donde conviven todos, o sea, aquí no hay clases sociales, no hay círculos del infierno, no hay nada, no, 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 es este Mitlán generalizado de, sí, llegas y ves a un compa, llegas y ves al otro compa, no sé. Y aparte, o sea, volvemos a lo mismo de la comida, o sea, ¿qué tan arraigada tendremos los mexicanos la comida como para que querramos comer después de la muerte? Creo que, ¿Qué se pone en el altar? Comida. sí, pan de muerto, ay, Sí, el ¿cuánto pan de falta muerto es delicioso. para noviembre? ¿Qué está pasando? No sé, pero esperemos que... Una vez escuché un meme, algo así de que te quede el consuelo de esta cuarentena, porque cuando termine puedes comer pan de muerto feliz. No, yo he visto unos más crueles que dicen que cuando termine la cuarentena ya va a haber pan de muerto. Lo dice, Sí, pero en tu altar. eso está mejor. Sí, una cosa bellísima, ya sabes, ¿no? Memes y la gente cruel. Sí. Oye, hay otra cosa, no sé si tú también lo notaste, algo de la vanguardia. No sé, bueno, a mí me pareció que había elementos del cubismo. ¿Qué es el cubismo? Pues es una escuela de la vanguardia que se basaba en la técnica pictórica de Pablo Picasso. Entonces, volvemos a este asunto del escenario, ¿no? De la fotografía, entre comillas, que tiene el libro Pedro Páramo. No sé si a ti te Pero, ¿en parece. qué lugar en específico viste esta situación del cubismo? Por ejemplo, ¿cómo decirlo, man? Como la fragmentación que tiene la obra, la discontinuidad de las imágenes. No sé Ujú. si la... Oh, ok. Sí, estoy intentando como Ajá, relacionarlo, pero siempre que pienso en Picasso se me viene a la mente el Guernica, que es ajá, esta pintura monumental que hizo sobre las bombas que cayeron en la ciudad española llamada de la misma manera. Y sí, ajá. fíjate que, o sea, intenté plasmar Pedro Páramo o la idea de Pedro Páramo, así como con esa perspectiva del Guernica, y creo que ya me dijiste eso y sí, ahora sí entra Sí, la imagen y luego, completamente. aparte, también en el cubismo, sobre todo en la literatura, se centra en el individuo y en la psique del individuo. Entonces, dime tú si no es Pedro Páramo en Sí, todo su totalmente. esplendor. Que fíjate que ya que mencionas las vanguardias, espérame un tantito. Ujú. No es tanto sobre las vanguardias, es más sobre García Márquez, que muchos van a decir, bueno, otra vez con García Márquez. Sí, volvemos mucho a García Márquez porque Pedro Páramo llegó antes, sí, me parece que antes, ¿no? Del realismo mágico que García Márquez maneja en Cien años de soledad. Entonces, es como un precedente no digo que lo sea tal cual, no digo Ajá. que Márquez haya leído Pedro Páramo y dijera, ¿sabes qué? Basado en esto voy a escribir yo mi propia novela. No, 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 no. A lo que me refiero es a que están estos pequeños guiños que pueden parecer a veces señales respecto a Ujú. eso, respecto a la idea de que se tuvo como noción Pedro Páramo para poder realizar Cien años de soledad, no como base, obviamente. Sobre todo, sobre todo por Comala. Sí, que de hecho es la manera en la que comienza Cien años de soledad, que dice algo de Aureliano Buendía frente al pabellón de fusilamiento, Ajá. que dice Ok, muchos, ya, muchos ya te años entendí. después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre y cosas por el estilo. Entonces, hay varios Sí, teóricos. tienes toda la razón. Es que empieza fuerte, Sí, hay ajá. varios teóricos que relacionan esa idea, que dicen que muy probablemente pudo haber pasado esa situación, de que basado en Pedro Páramo existiera la posibilidad de que García Márquez escribiera esa primera línea sobre su novela. Es que Habría que ver, sí, sí, ajá, no, dime. habría que ver hasta qué grado o hasta qué punto esto puede ser en serio real. Fíjate que yo no había mirado eso, pero sí tienes toda la razón, porque sí, como comienzan los dos libros, o sea, obviamente no es lo mismo tal cual, ¿verdad? Pero sí como que sí tienen elementos compartidos. Sobre todo, como ya decía, por lo Sí, fuerte que sí, sí, comienzan los sí. libros. Como que te dan al principio, ¿cómo decirlo? Como cierta clave de lo que va a tratar el Sí, libro. pero bueno, es que no es nada más esta clave, es como un No, es que resumen del libro sí, en sí. esa simple, en ese simple, o en lo que Ajá. parece ser un simple comienzo. Sí, es que sí tienes razón, Y totalmente, sí me es parece. bueno, no me parece una coincidencia, pero me parece que es de destacar.
Te digo, habrá que ver. Y Sí. ojalá hay alguien de los que nos escuchan, a los cuales les agradecemos por que nos escuchen, deberían de decirnos si les parece o no les parece. Sobre todo por esta línea, que no está al principio, pero escucha tal cual lo que dice. Dice, el padre Rentería. No, ¿De este es 100 de años? Pedro Páramo. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en la que murió Miguel Páramo. Y bueno, te digo, varias Sí. personas dicen que esta idea de el padre Rentería, que se acordaría muchos años después, recuerda mucho a la frase de 100 años de soledad, que es muchos años después, frente al pelotón de Ujú. fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde y sigue. Entonces la similitud es muy Nancy. grande y es otra cosa que pues hay que tener en mente, habrá que ver. Si esto fueran figuras retóricas, estaríamos hablando de concordancia Sí, sintáctica. que también se le conoce como isocolon o mal. Sí, es que se parecen Ustedes demasiado. júntense con nosotros y van a aprender muchas palabrotas Nuestras palabrotas. y no van a ofender a nadie. Oye, hay Ujú. otra cosa. Sobre todo la sensación que te deja el libro al leerlo. Aparte de lo que ya dijimos acerca de la cierta confusión que puede dejar el libro, sobre todo al principio, hay otra cosa que a mí me pareció estar leyendo, bueno, estar como estar mirando, mejor dicho, estos álbums que guardaban en los ranchos de los muertos. Miedo. En donde Pero retrataban a los muertos y así los sí, juntaban pero todos en el hay álbum. que aclarar que no los retrataban vivos, los retrataban muertos. Sí, 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 los retrataban muertos, Odio obviamente. esos álbumes. Sí, oh, Dios, no. O sea, es sobre todo porque, bueno, a mí nunca me tocó mirar uno, pero pues sí he sabido de personas que los han mirado, que se sientan, se ponen a mirar las fotografías y se ponen a contar la historia de esa persona y cómo murió y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que Pedro Páramo es Qué algo miedo. similar. Ya no quiero volver a leer este libro. Ve, pero si trata de la Deja muerte, tú, o sea, cuando dice lo del ensayo, lo leí 5 veces seguidas, una tras otra, una tras otra. Ahora no lo quiero leer ni una. sangrona. ¿Tanto miedo les tienes a esos álbums? Yo nunca he visto uno, man, pero no descarto la Sí, posibilidad de no, hacerlo. no, o sea, Creo que te no, perturbé es que demasiado. piénsalo, o sea, piénsalo, estás viendo literalmente la última foto de una persona, y perdón, pero yo crecí en un rancho y a mí me enseñaron que la fotografía de una persona es como mantener un pedazo de su alma. Entonces, del alma muerta de alguien, como para qué. Sí. Pues es que ponte a pensar, man. O sea, en Pedro Páramo se ve eso, en la novela se ve eso. O sea, te dicen cómo murió. O sea, los últimos momentos de su vida te De la los de narra. todos, de la de todos. Te digo que Sí, está esta obviamente. cuestión de introducirte a la persona y luego decirte cómo murió. Sí, o sea, obviamente no está la fotografía porque pues un libro es una novela, pero pues es como si te describiera una ¿Y para fotografía, qué ¿no? quieres que esté la fotografía? Cállate. Coyona. Claro que sí, no, qué miedo, no, qué horror, ya, ay, renuncio. Terminamos. Es que ya casi es medianoche, ¿cómo me dices eso a medianoche? Por favor, ponte a leer una de las tantas tareas que tenemos y ya se te O pasa me el da más susto. miedo. Pero no, Pues sí. bueno, no sé. No, no te creas, no. Claro que volvería a leer este libro y a releer este libro porque tiene un lenguaje sencillo. Nadie va a batallar, nadie va a tener que pararse por un diccionario para poder leerlo. Sí. Bueno, nadie en México, quizá en otros lugares y más si tienen Sí, no, traducción. Es donde sí. quizá puedan tener un poquitito de problemas. Según yo, en otros países venden ediciones comentadas, ¿no? O sea, con notas a pie de página acerca de los Pues si modismos no lo hacen, mexicanos. deberían, porque de otra manera yo no veo la forma en la que se puede entender. Igual si alguien se anima a leerlo y no saben qué significa cierta expresión, con confianza pueden preguntarnos y nosotros de la Más manera, sencilla, pues, sí, trataremos de dejárselo claro, porque sí, porque aún para nosotros es difícil sí, o sea, explicarlo, puedes pero entenderlo, nuestra mente hace pero totalmente, explicarlo es otra ajá, cosa sí, sí, completamente diferente. exactamente. Igual les digo, si tienen alguna duda acerca de esas expresiones, con confianza Sí, pregunten, de que verdad. de hecho hagamos una pausa para continuar después. Tenemos que mencionar cuándo es la fecha concreta de nuestra siguiente temporada. Sí, para lo ¡Sas! del sorteo, quedamos. ¿Lo dices tú o lo digo Ujú. yo?
No, dilo tú porque ¿Cómo que no no? tengo aquí la Ay, Dios cosa santo. Bueno. No, soy un Ah, no, desastre, ya bueno. sabes, no lo El apunté. estreno de nuestra siguiente temporada va a ser el 18 de septiembre. Entonces, para que estén al pendiente, ese día vamos a anunciar en vivo en Instagram a nuestro ganador, que se lleva todas las Yay. canicas. Acá ya tengo ya llevamos 53 minutos de grabación. Le damos a la opinión de si es clásico o no. Empieza tú porque te gustó demasiado este libro. Estamos hablando de tu libro favorito. Eso va a Te ser un dejo el poco honor. complicado. Déjame organizar mis ideas 2 segundos. Pues mira, me parece que sí es un clásico, pero pasaría un poquito como con El Coronel no tiene quien escriba. Estaba pensando lo mismo. En O cuando México. mucho en Latinoamérica. No lo veo, por ejemplo, en Europa, las personas corriendo a comprar el libro, ni siquiera con edición anotada. Sí, no, yo también pensé lo mismo. Podría ser por la temática, por todas estas cuestiones de la muerte, ¿no? Pero volviendo a lo del la festividad del Día de Muertos, pues es que en México la conocemos tal cual, la vivimos, ¿no? Entonces yo creo que por esa cuestión sí sería más un clásico Sí, mexicano. claro. Por ejemplo, ya habíamos visto con Frankenstein que también maneja la idea de la vida y la muerte. O esta idea de la vida después de la muerte. Pedro Páramo también lo hace. Obviamente lo hace con más juegos, con este juego temporal, con el juego lingüístico, de acuerdo a las palabras que solamente se usan en México. Y pese a eso, no siento que a mucha gente en el extranjero le vaya a interesar. Lo cual es Sí, bien no. triste porque es un novelón. En serio, léanlo, se los recomiendo 1000 veces. No, es que de verdad es una muy buena novela. Yo la conocí hasta que entré a la carrera y cuando la leí sí me quedé con la boca abierta. Pero vuelvo a lo mismo, sobre todo porque conozco lenguajes, o sea, vivo en México, conozco las costumbres, entonces me hace más sentido, Que ¿no? de Todo. hecho es muy gracioso. Yo leí este libro cuando tenía 14 años, lo leí en la secundaria, sí, como 14 años. Y fue muy No manches. gracioso, sí, fue muy gracioso porque lo leí primero con un profesor, me lo encargaron así como extracurricular y la maestra que me daba español me lo pidió prestado. Se lo presté, la maestra. Y no te lo Sí, regresó. se acabó el año escolar y la maestra desapareció de la escuela y nunca me lo regresó. Eso es Y eso que era una maldad. maestra. Te pasa muy seguido con los libros, ¿por Sí, qué? sí, creo que soy demasiado amable. Qué raro. Sí, yo tengo un libro tuyo que no me has pedido. No sé ni siquiera cuál es. El del Ah, el del perfume. perfume, sí es cierto. Y luego, deja tú, el siguiente año, el siguiente verano, yo lo volví a comprar. Y estaba yo leyendo ese libro y llegó una persona y me distrajo y en 2 segundos el libro desapareció. Y ahí se fue mi segundo libro de Pedro Páramo. Sí, Qué entonces fuerte. hice el esfuerzo de juntar. Que la feria del libro, ¿qué? Ya sé, hice el esfuerzo por volver a juntar el dinero para comprar un tercer libro y ese tercer libro se me perdió en un viaje, lo dejé en el camión, en el asiento del camión y adiós tercer libro. Sí, y fue muy gracioso porque ya no tuve la oportunidad y no recordé, creo que ya estaba como harta de leer el inicio 15 veces y nada más no pasar de la página 30. Me harté del libro. Y cuando terminé la preparatoria, lo encontré así como de pasada. Y dije, lo voy a comprar porque estaba muy barato, estaba como en 60 pesos. Y lo compré y lo leí completo y me encantó. Y desde entonces se rompió la maldición de estar perdiendo libros de Pedro Páramo y lo amé con locura. Es que cualquiera que se dice ser mexicano tiene que leer Pedro Totalmente, Páramo. totalmente, sí. De verdad. Si no han leído Pedro Páramo y son mexicanos, pierden su nacionalidad mexicana por completo. Oye, qué bueno que es por eso y no por no comer elotes, porque si no yo sería de otro país. Yo amo A los mí no me elotes. gustan los elotes de ninguna manera. O sea, no me gustan en mazorca, no me gustan en esquite, que les dicen aquí que son en grano. No, yo no puedo con ellos. Lo siento mucho. Ay, yo los amo. De hecho, ahorita se me Sí, antoja ven lo uno. que les decimos de los mexicanos en la comida. Perdón, estamos acá grabando y nosotros hablamos de comida. Mexicanos la comida y la comida picosa, o sea, con chile, sin albur. Que hablando del albur, también el libro ¿Ah, trae sí? albures. O no sé si soy yo que miro el albur por todas Creo partes. que eres tú, yo no vi albures. No, yo sí miré uno que otro albur, sobre todo, ay, en una parte, pero no me acuerdo, que le dicen que como, no me acuerdo quién le dice a quién, porque yo tengo un problema para aprenderme los nombres de los personajes, que cómo le hace los huevos, y dice, pues si te estoy hablando bien, o sea, eso es un albur. Fueron los hermanos, cuando está con los hermanos, ¿no? Sí, Sí.
Sí, sí. Eso es un Sí, albur, pues si no es albur mínimo es un doble sentido infantiloso, ¿verdad? Medio infantil, pero sí, sí es como tirándole al albur mexicano. sí, la verdad. Bueno, Aquí la pausa dramática para las recomendaciones. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? sí lo recomiendo. ¿Qué edad? Eso es lo que se me complica porque yo creo que en México cualquier adolescente, de la adolescencia hacia arriba, lo puede entender Sí, y perfectamente. fíjate que bueno, al menos yo sí, sí se lo recomendaría. Vuelvo a los docentes, porque creo que en los docentes está la posibilidad de que a un muchacho o a un niño le guste o no la lectura. Entonces, Ajá. si ustedes son profesores, los que nos están escuchando, yo creo que sí se lo pueden dar a leer a un muchacho de 15 años. 15 años porque hay unas escenas ligeramente fuertes, Sí. en el sentido un tanto sexual. Entonces, sí, no, a muchachitos de 12, 13 años no se los daría a leer por esas escenas. Pero fuera Ujú. de eso, de 15 para arriba, creo que está bastante bien, creo que tiene un lenguaje entendible. Y si bien al Sí. inicio sus alumnos se van a desesperar, creo que cuando lleguen al punto central del libro donde cobra el giro que hace que Sí. todo caiga sobre el lugar donde tiene que caer, les va a encantar, les prometo que les va a encantar. Yo lo Sí. recomendaría, si planean dárselo a leer a muchachos, que fuera una lectura conjunta para Ujú. que no tuvieran de una confusión personal y en solitario, que hubiera Sí. este feedback, ya sea de los otros alumnos, del que entendieron los otros alumnos o de ustedes como profesores. Sí, y a personas que no sean de México, si quieren conocer más de la cultura mexicana, yo creo que este es un muy buen libro para empezar. A lo mejor no para empezar a que sea la primera lectura mexicana que hagan, pero sí para ir informándose un poco más acerca de pues lo que es México, Es ¿no? bastante sencillo para nosotras ubicar las cosas. Sí, Con esta novela. Es una novela sencilla de leer, es una novela recomendable para todos, es una novela que personalmente nos gusta por todas sí. estas cuestiones que ya mencionamos, por las personas mezcladas, las voces, no solamente de los ecos, como yo los menciono, sino Ujú. las voces narrativas, la primera persona que se mezcla con la tercera persona, que se mezcla con este narrador testigo y así sucesivamente. Entonces tiene muchos juegos, no solamente del lenguaje, y no solamente temporales, que ya lo Ujú. habíamos dicho, creo que en el primer capítulo con Rayuela, hablamos del dispositivo, hablamos de la manera en la que está dispuesto Sí. el texto como un conjunto. Está acomodado. Sí, Ujú. entonces, ¿cómo está acomodado? Pues su dispositivo es esta cuestión aparentemente fragmentada, porque ya lo dije, no está fragmentado, lleva un orden hasta cierto grado. Y sí, yo también diría Sí. que Rulfo lo dispuso de esta manera, dividido en dos. La parte de Juan Preciado, sí, y la parte de Ujú. Pedro Páramo, que la parte de Pedro Páramo viene por estos ecos, estos recuerdos que le llegan a su Sí. hijo de determinada manera, que obviamente viene en el spoiler. ¿Quieren saber cómo le llega a su hijo y por qué le llega Juan Preciado? Lean la novela. No hay más. ¡Chan, chan, chan! Y pues es un novelón que primero que nada los va a entretener, segundo los va a tener al filo del asiento todo el tiempo porque van a querer saber, bueno, ¿y qué pasó? Es que podríamos decir tantas cosas. El punto aquí es que no les podemos Sí, no. spoilear. Porque tienen que descubrirlo ustedes, porque si no, la lectura del libro se perdería el sentido, ¿no? Entonces, o sea, yo les podría decir tantas cosas acerca de, pues, de este spoiler, pero volvemos a lo mismo, Sí, no y sí, podemos. bueno, de poder sí podemos, pero quizá no se debe porque es quitarle a la novela el meollo del asunto. Le estás quitando la Sí, primicia por la que vendió Pedro Páramo tantas copias y por la que sigue vendiendo tantas sí, copias. sí. Lo siento mucho Ujú. por las personas que nos siguen. De hecho, ya tuvimos un comentario, no sé si tú también lo viste, porque compartimos obviamente las Ujú. plataformas y a veces ambas vemos los comentarios, a veces nada más una los ve, Sí. donde nos reclamaron estas personas que también tienen un podcast, pero ellos tienen de unas cuestiones más filosóficas y nos dicen, es que a mí sí me gustan los spoilers. Y pues sí, yo sé que les gustan los spoilers, pero no a todos les gustan los spoilers. Entonces tenemos Sí. que mantenerlo ligeramente neutral para Ujú. que todos tengan algo y todos se lleven algo al final del día. Sí, ¿no? Y regresamos, o sea, es que este spoiler no solamente es por no dar el spoiler, sino por esta cuestión, va a perder mucho de su Y encanto, miren de que tiene verdad. encanto. Si algo les sobra a Pedro Páramo, es encanto. Sí, Y a la verdad, Rulfo. sí. Lean a Rulfo. En Lean a general, Rulfo, sí, también sus cuentos son gloriosos. que de hecho Recomendadísimo El Llano en Llamas.
para dejarlos un poquito con la incógnita sobre las lecturas que vamos a hacer para la siguiente temporada, hay una en específico que me recuerdo también un poco a Pedro Páramo. Es el libro de Macario. Sí, de Bruno Traven, glorioso Sí. también. Sí. Entonces, no es tal cual, pero sí lleva algo de este libro y volvemos a lo mismo, o sea, al lenguaje, a todas estas cuestiones que hablamos aquí, también se pueden mirar en Macario. Y también es un libro muy sencillo y muy recomendable. Muy corto. Sí, y yo creo que es bueno, ya mejor ni hablo. Así que yo voy a dar el spoiler de la anécdota para Macario. Yo lo leí, de la universidad a mi casa, antes, cuando iba en transporte público, hacía 2 horas de camino. Sí, tú lo sabes porque a veces tú me acercabas al transporte público. Para que nada más hicieras 1 hora y media. Sí, para que nada más hiciera 1 hora y media en lugar de 2 horas. El asunto fue que leí Macario completo de inicio a fin en el transporte público. Así, tal cual. En 2 horas yo leí Macario. Por lo general siempre me quedaba dormida y a veces me pasaba de mi casa. Pero ese día no, ese día me quedé tan enganchada a Macario que lo leí y lo terminé. Oye, pues mi mamá, También, pues, su mamá. Sí, o sea, no es una persona que lea demasiado, o sea, sí lee, pero no lee demasiadas novelas, pues, y a veces me cuesta trabajo hacer que lea algo, y ese libro de verdad lo agarró y le dije, mira, lee nada más el principio para que veas que está muy padre, pues se lo aventó todo, le hablábamos y no nos hacía caso porque estaba enganchada leyendo el libro. Así que ya saben, vayan consiguiendo Macario, que es un libro bastante complicado de conseguir, por cierto. A mí, para mi fortuna, me lo regaló Fer en mi cumpleaños. ¿Fue en este cumpleaños o en el anterior? Ya ni me acuerdo. En el anterior. Sí, en el anterior, tienes razón. Este cumpleaños lo pasé en cuarentena, tienes razón. Sí, oye, a cómo va la situación también, yo lo voy a pasar en cuarentena. Todos los cumpleaños de todo el mundo vamos a hacer en cuarentena. Está bien. Pero de todos modos iba a ser lo mismo, o sea, quedarme en mi casa mirando Netflix. Ya sé. Sí, pero sí, y fíjense que ahí llevaba un buen tiempo intentando conseguir Macario y al final la que lo consiguió fue Fer. Sí. Es que hay un señor cerca de mi casa que vende libros viejitos, pero esos los vende nuevos. Entonces no sé en dónde carajo los consigue, pero pues... El señor vende libros del viejo, no de viejo, del viejo. Perdón. ¿Cómo olvidar eso? Sí, perdón, es que tenemos una compañera que cada vez que, en lugar de decir que vende libros de viejo, o sea, libros de antiguo, dice que vende los libros del viejo. Nosotros nos quedamos con cara ¿de cuál viejo? Del marido, del esposo, a quién le robó, ¿qué está pasando? Sí. Ya, perdón, es que hoy volvimos a la escuela. Sí. Eso justifica todo. O sea, todas las vacaciones hemos estado así de, ay, ya tenemos que ver, o necesitamos platicar, y ahora estamos tan hartos de escucharnos porque literalmente nos escuchamos todo el día. Entonces. Sí. Hoy hasta nos odiamos. Nada, no tanto. Pero bueno, ¿algo más que agregar de este libro? No, como siempre, que lo lean. De verdad lo van a disfrutar mucho. Y si no, vengan a regañarnos. Sí. Por favor. La verdad que sí. Nosotros aceptamos toda la responsabilidad. No hay problema, nosotros aguantamos. Muy bien. Otra expresión mexicana, aguantamos vara. Aguantamos vara. ¿Y cuál es tu frase con la que me dijiste ahorita? Dila, para que la gente la escuche de tu voz. Simona la mona. En lugar de decir sí, digo Simona la mona. ¿Se considera usted una persona culta y educada? Simona la mona. Fer 2020. Ay, Dios santo. Letras de cuarentena. Ay, Dios santo. No, ya nos está dando esquizofrenia por el sueño. Ya. Muy bien, despidámonos antes de que esto se ponga peor. Yo fui Lucy. Sí. Yo fui Fer. Juntos fuimos Lucy y Fer. Y siempre queremos ver la literatura arder.